Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia vía teléfono del ingeniero forestal Julio Napoleón Gerí para hablar sobre manejo forestal comunitario en la selva central. ¿Cómo está, ingeniero Julio Gerí? Muy buenas tardes, tenga usted. Buenas tardes, estimado Rubén. Mucho gusto estar en tu programa y a tus órdenes para las preguntas que desees y poder compartir mis experiencias, lo que hemos estado trabajando en algún momento en Selva Central, sobre todo con el tema del manejo forestal comunitario. Esa sería la primera pregunta. ¿A qué llamamos manejo forestal comunitario, ingeniero? Mire, el manejo forestal comunitario nace realmente producto pues de la conformación de las leyes forestales que nos han ido antecediendo, ¿no? Tenemos una última ley forestal en la cual maneja cuatro reglamentos, ¿no? Y uno de los reglamentos es precisamente el que está referido a las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Pero si hacemos un poco de historia, esto empieza pues más o menos en el 2010, 2011, cuando nace esta ley, ¿no? Que recién se aprueba el 2015, ¿no? Donde ya se incorpora pues el manejo forestal comunitario como parte de la ley, ¿no? Donde lo citan ya como la ley, ¿no? Digamos que ese es su nacimiento del manejo forestal comunitario de manera formal. Sin embargo, este existe pues desde siempre, ¿no? Porque hablamos de un manejo forestal que realizan las comunidades nativas y las comunidades campesinas en sus territorios, ¿no? Y eso es algo que lo vienen realizando pues desde antes, desde ancestros, como a veces manifiestan nuestros hermanos indígenas, ¿no? De las comunidades nativas. Diríamos entonces que con esta decisión se ha oficializado o formalizado estos manejos de las comunidades indígenas nativas y al mismo tiempo porque ayuda a visibilizar ese trabajo importante que ellos ya venían haciendo por muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que va un poquito más allá, Rubén, ¿sabe? Porque el tema también no solamente es visibilizar que esta población trabaja en estas zonas, vive en estas zonas, depende de estas condiciones en las cuales están establecidos, sino también hay un reconocimiento hacia un público, digamos una parte de la sociedad que no estaba tan evidenciado, ¿no? Como son las comunidades nativas y campesinas dentro de un marco legislativo, y eso es muy importante, o sea, se dio un paso importantísimo dentro de las normas, ¿no? Porque hay una ley de comunidades nativas, hay una ley de comunidades campesinas, pero que en realidad pues no visibiliza la parte productiva, que sí, con estos reglamentos sí se incorporan, ¿no? Las comunidades nativas siempre serán un libro abierto para conocer y empaparse de sus experiencias. Esto del manejo forestal comunitario ha partido teniendo justamente como fuente de inspiración, si valga el término, esas experiencias ancestrales. Sí, buena parte. Yo trabajé en un proyecto que se llama Bosques Inundables, que está en Pucallpa, y ahí empezamos a trabajar con las organizaciones, las federaciones, en las cuales identificamos a las comunidades nativas que venían desarrollando actividades productivas, ¿no? Entre ellas era pues la maderable, la no maderable, ¿no? Artesanías inclusive, ¿no? Y empezamos a trabajar con las organizaciones en sí. Entonces, había un tema muy importante que el occidental, o sea, llámese tú, yo, no tenemos el conocimiento o no tenemos la parte social, somos occidentales, acostumbrados a vivir de una manera que es diferente a cómo las comunidades viven en sus zonas, tienen otra manera incluso de identificar sus necesidades, diferente a la nuestra.
Esta, estas características que usted nos señala sería el principal elemento que nos ha llevado a no entender esa vida, es decir, de la forma como conciben los pueblos nativos indígenas con relación a los que estamos en la ciudad, el mundo occidental. Bueno, yo te voy a contestar como ingeniero en principio, porque yo no soy antropólogo, no soy sociólogo, pero sin embargo me he desarrollado trabajando con comunidades nativas, con federaciones. Basado en esta experiencia, exactamente. Nosotros lo que propusimos en su momento fue instalar una oficina de manejo forestal comunitario dentro de del Servicio Forestal Nacional, Forestal y Fauna, del CENFOR. Entonces, yo estaba como administrador técnico en Selva Central, donde existen pues federaciones yaneyas, federaciones ayáningas, e inclusive un tanto de shipibos también me parece que estaban organizados, ¿no? Entonces la idea era ubicar técnicos profesionales que sean pues étnicos y sobre todo de las etnias con las cuales veníamos trabajando, para que ellos pudieran incorporarse al staff de profesionales, ¿no? Entonces eso se hizo y sucedió. Fue una experiencia interesante porque en mi conocimiento yo pensaba que cuando hablaba con las federaciones de las comunidades nativas ellos me estaban entendiendo, porque yo me estoy poniendo solamente desde el punto de vista de mis zapatos, desde mi posición. Entonces yo me tengo que también como forestal o como autoridad ponerme en los zapatos del usuario, que en este caso era la comunidad nativa, y muchas veces pues yo pensaba que me estaban comprendiendo que existen pues documentos de gestión como el plan de manejo, como los planes operativos, como las actividades de control y todo, pero realmente ese impacto yo no tenía la certeza de que sucediera. Entonces la política de ese momento, que me parece que es la política que debe continuar y está continuando de una manera un poco más tibia, pero en ese momento fue ubicar a estos profesionales que bueno, hay universidades interétnicas, me parece que en Loreto existe, en Pucallpa por lo menos está la interétnica, que forma, y también hay pues hay indígenas que también están estudiando pues en la San Marcos, en otras universidades, y son capacidades importantísimas y los tienes ahí, ¿no? Entonces ellos han hecho ellos han sido contratados, ¿no? Y se formaron unidades comunitarias que atendían prácticamente a sus propias comunidades, y ellos te servían de bisagra entre el Estado, que éramos nosotros como autoridad, ellos comunidad técnica forestal, de manejo forestal comunitario, y nuestros usuarios que eran las comunidades. Entonces el impacto era muy positivo, porque tú podías tener la certeza de que este funcionario indígena estaba comunicando correctamente la normatividad vigente, y tú también estabas conociendo, porque era un feedback, ¿no? Era un ida y vuelta, conociendo, por ejemplo, cómo ellos ven sus territorios. O sea, ¿por qué vas a entregar, por ejemplo, bajo manejo, una zona que para los indígenas es una zona sagrada, ¿no? Entonces, pero al tú no conocerlo, de repente estás entregando esa área en concesión, en manejo, y estás incurriendo en falta, ¿no? Y ellos están interpretando eso como que no tienen ningún conocimiento, ningún apego hacia sus temas ancestrales, ¿no? Y así por el estilo, Rubén. El Estado debería promover más esta posibilidad de capacitarse y profesionalizarse a los jóvenes de las comunidades nativas e indígenas, ¿no? Por supuesto, pero mira, por ejemplo, la segunda reforma agraria que este gobierno lo está promoviendo, lo tiene dentro de sus lineamientos. Habla claramente de la capacitación hacia las comunidades nativas y campesinas, o sea, está dentro de la línea y eso está con rango de decreto supremo, me parece, ¿no? Pero bueno, ahora todo está escrito, pero ahora viene pues la implementación, la aplicación, ¿no? Y que debería realizarse, pero bueno, eso implica pues destinar fondos, generar capacidades y que se generen pues dentro
entidades del Estado estas unidades, ¿no? Basado en su experiencia, ingeniero Julio Napoleón Gerí, el manejo forestal comunitario debería ser una forma a utilizarse en todo el territorio de nuestra Amazonía peruana. Mira, el manejo forestal comunitario lo que te va a dar es te va a dar legitimidad, sobre todo para las digamos los ¿cómo decírtelo? Los profesionales indígenas que conocen su territorio y que lo conocen de acuerdo a cómo han crecido en sus zonas. ¿Quién más que ellos para poder direccionar un adecuado ordenamiento territorial, por ejemplo? Entonces, esas deben ser una de las condiciones principales que de repente nosotros como occidentales hemos dejado de lado. Ellos tienen muchos conocimientos de plantas medicinales, de plantas que te generan un beneficio, ¿no? Y nosotros, por no conocer esas condiciones, probablemente estemos incurriendo en muchos errores, ¿no? Por ejemplo, ya la caoba está extinta comercialmente, no la tenemos como los volúmenes que antes del 2010 existían, ¿no? Porque se han extraído sin permitir la recuperación de esta especie en los territorios, y por ahí están yendo muchas de nuestras especies, ¿no? Y están siendo sometidas están siendo extraídas, quiero decir, más en las comunidades nativas, que son las que de cierta manera se están generando pues todos estos espacios de aprovechamiento forestal, ¿no? El manejo comunitario forestal es una iniciativa de las propias comunidades, o es diríamos, impulsado por el Estado, o qué respuesta hay del Estado ante estas iniciativas. Bueno, lo que pasa es que todo esto tiene una cronología, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te comentaba que trabajé en este proyecto de bosques inundables, ahí se genera la primera veeduría forestal al interior de una federación indígena, que era el Oraú, que pertenece a Ucayali. Sí. Entonces, esta veeduría forestal lo que hacía era contratar abogados indígenas que existían. Bueno, me contrató a mí como forestal para apoyarles, sobre todo en el conocimiento de los contratos forestales que se realizaban entre las comunidades y las empresas madereras, ¿no? Y ahí empieza todo un ritmo de trabajo importante, ¿no? Y estas veedurías que al principio nacen como una fiscalización, también entienden que hay una voluntad de trabajar y todo, pero incorporando más sobre todo gente de la comunidad, ¿no? Que muchas veces se da y se utiliza, pero que no está muy bien registrado, no está muy bien entendido todavía. Y ahí para adelante empiezan pues una serie de acciones que realiza los movimientos indígenas, donde por ejemplo esto el término de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario nace más en CONAT, en la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, ¿no? A través de su líder, que es Oseas Barbarán, donde él mira y se da cuenta, con el apoyo de todos los asesores que estábamos, de que es necesario formar una unidad técnica que realmente sea pues una especie de intérprete entre el Estado y la comunidad, ¿no? Pero es una visión que va compartida, no es que nace de la propia comunidad, sino nace más, creo, me parece, de las necesidades. Sí. Le agradezco mucho, ingeniero Julio Napoleón Gerí, por habernos permitido ilustrado sobre la importancia del manejo forestal comunitario. Un abrazo, gracias por haber permitido este diálogo con Amazonía 21. No, muy amable a ustedes por haberme permitido desarrollar este tema que es tan importante y que debe continuar, y un saludo pues a todos tus radioescuchas y también para adelante con los temas forestales y a sus órdenes en cuanto me necesiten de mi concurso. Muy amables, gracias. Gracias a usted y el compromiso así público para seguir en el diálogo. Muy amable, señor. Amazonía 21.